pueda ver niños enterrados o niños ocultos. Señor Juan de Guevara, si estás todavía aquí... Pues creo que es el momento de comenzar hablando de ese Palacio de Guevara en Lorca, que es un lugar realmente especial, ¿verdad? Llegamos allí con la premisa de encontrar a ese fantasma, que parece ser que todavía seguía subiendo a lomos de ese caballo por esas escaleras. Sí, así es. Y no sabíamos exactamente qué tipo de espacio nos íbamos a encontrar, y para nuestra sorpresa, pese a ser un lugar, hay que decir, que estaba totalmente desamueblado, porque... Por los terremotos que sufrió Lorca, desgraciadamente, y fue algo que a nosotros nos sorprendió, porque el palacio con el mobiliario muy bonito, ahora mismo, la verdad que sin nada se queda un poco vacío, pero en breve volverán a amueblarlo. Seguro. Y será una visita increíble. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Benjamín. Primero, ¿quién era este personaje, don Juan de Guevara? ¿Cómo era él? Bueno, pues yo creo que por lo que hemos podido ver a lo largo de la investigación hasta llegar a la nocturna y posteriormente nos hemos dado cuenta, haciendo un diseño de perfil de quién era este Juan de Guevara, es de que era una persona quizá de gran importancia social dentro de lo que era la sociedad lorquina de la época, todo un terrateniente, un noble de mucho peso y de mucha importancia, y con un carácter, vamos a decir, que un tanto peculiar y no sé si dictatorial. Se decía, o he oído yo, que trataban mucho mejor a sus caballos que a sus sirvientes. Sí, hasta el punto de que, fíjate el detalle, que lo comentamos en la grabación, de esas puertas que dan acceso a la zona donde dormían los criados y la gente de servicio, como el pestillo estaba puesto por fuera. Para que no, dicen, para que no les robara, pero bueno, son dichos que a veces no son reales. Sí, acuérdate también de cuando pudimos consultar esa documentación histórica, qué diseño de la personalidad nos quedaba tanto a ti como a mí, ¿no? Es decir, ese acta en el que Juan de Guevara está comprando a un chaval de 18 años como criado, como esclavo, una persona de color, además. Efectivamente. Recuerdo que en ese rodaje en muchas ocasiones decían que él traficaba o trataba, digamos, mejor dicho, con esclavos, y no es cierto. Simplemente compraba esclavos como servidumbre, como gente que trabajaba en el teatro. Y entrando un poquito en materia, en este rodaje nos acompañó una medium, Mercedes, efectivamente, y recuerdo perfectamente que al llegar al palacio, ella ya directamente se dio un paseo y ya empezó a sentir cosas, empezó a ver energías, y ella fue quien nos indicó dónde colocar las cámaras y los puntos, digamos, calientes. Me sigue llamando la atención, Benjamín, muchísimo, qué capacidad tienen estas personas para además sentir, ¿no? Además, era la primera vez que tú, creo que te relacionabas tan directamente con una medium, era el primer rodaje. Es verdad. Y recuerdo que te sorprendió mucho, y recuerdo que en el camino hasta el palacio, que ella nos acompañó en nuestro vehículo, ella ya nos fue comentando que la noche anterior ella ya había tenido una serie de percepciones con respecto a lo que nos íbamos a encontrar allí. Y a mí eso me chocó demasiado, me chocó mucho, porque lo normal, lo habitual quizás es cuando estas personas están dentro de esos lugares, que tengan esas percepciones, pero quizás la energía o lo que hubiera allí quizás era tan potente que a ella ya la noche antes ya le hacía tener una percepción de lo que nos íbamos a encontrar. Y realmente hubo muchos detalles en su narración de lo que nos dijo en el coche que luego concordaron con lo que vimos allí y con lo que posteriormente en la documentación pudimos ver que era real. Y también muy curioso, la zona del pozo, que para ella era como, digamos, era como un imán. Ella, en todo momento que pasábamos por ahí, ella decía que sentía cosas, que escuchaba, que el agua, la energía del agua le transmitía mucho. ¿Por qué esto? Pues mira, el agua es, según todos los medios y algunos de los expertos en investigación parapsicológica, el agua es quizá una fuente canalizadora de este tipo de energías. Ese pozo que comentas, lo que hace, bueno, el pozo en sí está conectado a una red de aguas que está alrededor de todo el palacio y que confluye también en lo que es el patio central del palacio. La teoría de la medium, la sensación que ella tenía, atención porque esto tú ya sabes que es bastante, no sé, llamativo, es que Juan de Guevara tenía hijos con esa servidumbre, con las mujeres de esa servidumbre, y para no reconocerlos y para no hacerse cargo de ellos lo que hacía era tirarlos a ese pozo
y directamente todas esas energías, todos esos espíritus de niños quedaban de alguna manera imantados al palacio para siempre. Y de hecho en las psicofonías que hemos escuchado se han oído voces de niños. Efectivamente, que ahora hablaremos de ellas. Lo que sí es cierto es que las personas que entrevistamos y algunos de ellos los guías que hemos podido ver, todos decían que han sentido cosas raras, o sea que realmente no es una sensación que nosotros tengamos ni que queramos provocar, ni mucho menos, ¿no? Pero hablábamos, por ejemplo, con el guía que hacía las representaciones teatrales y él nos decía que han sentido cosas a lo largo del tiempo, y también la chica que también está de guía, que habitualmente siente sensaciones extrañas, o sea que no es una percepción que teníamos nosotros, ni mucho menos. Ten en cuenta que se dan varios factores. Para empezar, imagínate ese edificio que ya de por sí impone así vestido de muebles, pues imagínatelo en el momento en el que tenía los muebles de época, ese estilo barroco. Un lugar además por el que han pasado muchas generaciones después de la familia Guevara. Y todas esas cosas, todas esas energías, como ya hemos comprobado nosotros y nuestra audiencia va a ir comprobando, todas esas energías, como digo, de alguna manera se quedan en todos estos lugares, y esos muros hacen de caja de resonancia de todas esas vivencias. Hay una habitación, esa famosa habitación que hemos visto con ese armario, que no sé qué tenía, pero a todos los miembros del equipo cuando entrábamos allí, ya fuera en conjunto o por separado, había como algo que nos tensaba especialmente. Sí. Y después yo lo he comentado fuera de cámara, evidentemente, muchas personas que me hablan, me preguntan y tal, que fue la psicofonía que sostuvo, que es realmente impresionante, ¿no? En ese sentido Joaquín hizo un trabajo magnífico, y yo siempre he dicho lo mismo: si yo no hubiera estado grabando esa psicofonía no me hubiera creído lo que sale. Y tengo que decirlo, repetirlo, o sea, soy incrédulo en ese sentido. Yo vi cómo se grababa aquella psicofonía, la grabé, vi cómo se estaba haciendo, con lo cual sé que no se inventó nada y que no había nadie que pudiera hablar en ese momento, y el resultado es impresionante, ¿no? Yo diría que todas las que hemos obtenido en este Palacio de Guevara son de un carácter como mínimo muy llamativo, porque Joaquín ha coincidido, son todas bastante nítidas, la mayoría, esa de Aquí hay fantasmas, con ese prácticamente coro de voces infantiles. Detrás, efectivamente, repitiendo. Particularmente, además con esa afirmación tan categórica. Sí, sí. Es decir, nosotros íbamos buscando fantasmas, vamos a decirlo así, y esa psicofonía, esa grabación respondía a nuestra búsqueda con esa afirmación tan categórica. Debo decir que fue sorprendente porque cuando se grabó la psicofonía, Joaquín dijo: hay indicios de que haya algo en el rodaje, pero posteriormente fue cuando él trató la señal, la limpió de puro, cuando él realmente se dio cuenta que había una psicofonía, digamos, del tipo A como el de film, muy clara, que dice: aquí hay fantasmas, ¿no? Y una segunda voz que repite: hay fantasmas, ¿no? O sea, que sorprendente en ese sentido. Hay que decir que después de aquel rodaje no hemos obtenido ninguna psicofonía con esa calidad, digamos. Ninguna, al igual que la semana pasada en Sierra Espuña, el resultado de la investigación psicofónica fue negativo, no tuvimos absolutamente nada. Pues en esta ocasión, en el Palacio de Guevara, a las pruebas nos remitimos esa serie de psicofonías y esa serie de audios que a todos nos han dejado boquiabiertos y con los pelos de punta. Sí, la verdad que es sorprendente, es algo que nos llama mucha atención. Después, hay algo que viendo el reportaje que a ti te llamaba mucha atención, que era ese armario, ¿no? ¿Por qué te llamaba tanto ese armario de esa habitación? La verdad es que no te sé decir. Es una de esas cosas que te chocan y que te dejas a veces llevar un poco por los instintos, sí, porque entras en esa habitación y automáticamente tu mirada se dirige hacia ese armario, quizá el aspecto barroco, esos espejos, la característica que no es más que un detalle, ¿no? De que cuando caminas por el centro justo frente hacia el espejo, tu imagen no se refleja, sí, básicamente por el ancho del marco de madera, no tiene ninguna historia más. Pero es un armario que no sé, que a mí me llamaba la atención mucho, y abrirlo me provocaba una sensación de estupor, porque evidentemente sabes que te vas a encontrar nada, el vacío, pero no puedes dejar de tener la sensación de que estás abriendo un armario que tantas personas durante 400 años atrás han abierto a la par que tú, que han guardado ahí parte de su vida, parte de sus ropas. Hay recuerdos y hay recuerdos, ¿no? Y de alguna forma hay un registro histórico de todas las personas que han estado en esa habitación. La verdad que en ese sentido es cierto que el palacio sin esos muebles tiene como menos recovecos donde
Claro. Puedes buscar, ¿no? Entonces Claro. que es verdad que el armario era de los pocos sitios que, igual que Sí. el sótano, Sí. que de alguna forma tiene algo cerrado, ¿no? Que puede tener algo extraño, ¿no? A mí me llama mucho la atención, sobre todo, eran los testimonios, como hemos hablado antes, de los guías, guías, ¿no? de los guías, porque realmente son personas que están ahí todos los días, que ellos en el fondo no viven ni mucho menos o no están pendientes de estos temas paranormales, pero que ellos han sentido cosas y sobre todo era por el claustro, por lo que es la capilla que hay allí pequeñita, que es donde él hablaba, y tú también hiciste una psicofonía allí y también grabamos mucho intentando investigar si ahí podíamos obtener algún registro, ¿no? Sí, los intentos de registro que hicimos en la capilla fueron negativos todos. Francisco es una persona que ha trabajado mucho, ha pasado muchas horas en el palacio y sí que manifiesta abiertamente y sin ningún tipo de reparo que sus experiencias allí han sido como poco, vamos a decir que inquietantes, Sí. ¿vale? Porque, bueno, el testimonio que nos ha dado creo que lo dice todo. La viva sensación de estar en una habitación en la que estás solo, pero tienes la total seguridad de que no lo estás, Sí. de que hay unos ojos invisibles que te están observando. Y de repente que pasas del frío, del Al calor al eso, frío, cambio de temperatura. cambio de temperatura, que eso a qué se puede deber. Pues fíjate que ya lo comentamos la semana pasada en Sierra Espuña, es decir, cuando hay, se supone, vamos a hablar siempre en el campo del supuesto, se supone que cuando hay una presencia de este tipo, un espíritu, pues se produce una variación en el campo térmico. Eso conlleva una subida o bajada brusca de temperatura, en este caso era bajada, y en la mayoría de los casos suele ser así también. Puede ser un factor que nos indique que Francisco no estaba solo, o bueno, buscando una explicación quizá más lógica, cualquier tipo de corriente de aire o una variación térmica achacable a cualquier factor, digamos que simple y normal. Y después a lo largo del rodaje del programa hemos repetido, como en tantos otros estamos haciendo, ese paseo nuestro por el edificio. Un paseo que hacemos Benjamín y yo solos, cada uno, el equipo se queda abajo o bien fuera y cámara en mano uno recorre el edificio. ¿Qué pudiste sentir, Benjamín, en ese momento? Pues la verdad es que en el Palacio de Guevara el recorrido me resultó... ¿Hablamos de qué hora? Estaríamos, puede ser que fueran en torno a 2 de la madrugada. 2, 3 de la madrugada, digo, para situar un poco a los espectadores, total 2, 3 de la silencio. madrugada, silencio total, un edificio para nosotros solos y lo que te iba a decir, un edificio que cuando comienzas a caminar por él con esa oscuridad y ese nivel de silencio y con esa luz de cámara que te va arrumando directamente a ti, pues cuando llevas recorridos unas pocas estancias, la percepción es de haberte perdido completamente, como si estuvieras en un laberinto. Además creo que lo llegamos a mencionar, Sí. tanto tú como yo, la sensación esa de decir, ¿dónde estamos? Esta habitación la he recorrido ya, ¿no? Una situación bastante extrañísima. Sí, la verdad que, y eso que el edificio es redondo, con lo cual giras y vuelves al principio, Sí, excepto el sótano, que sí que el sótano es algo donde hay mucha humedad. Esa cantidad de habitaciones de que dan acceso a recovecos, otras. Efectivamente. Sí, yo recuerdo la sensación de un poco de inquietante, esa la respuesta que comentaba, es inquietud, vas andando, vas hablando y te sientes solo y tienes una inquietud así, deseando que se acabe ese recorrido, porque realmente no hay nada, pero tienes una sensación extraña, sinceramente.